tu amor, por tu infinito perdón. Gracias te doy por Jesús, que por amor se entregó. Dios les bendiga, mis hermanos, sea la paz de Dios sobre sus vidas, sobre sus hogares. Por la misericordia del Señor, siguiendo adelante, continuando, sabiendo que estamos en las manos de Dios y que Él es el que hace la obra perfecta y completa en nosotros. Para la gloria del Señor ya hemos logrado avanzar todo lo que es la obra del tabernáculo, todo lo que es el lugar santo, lugar santísimo, el atrio, las vestiduras sacerdotales, los 10 mandamientos. Hoy vamos a mirar, mis hermanos, el último tema de las vestiduras sacerdotales, ya para entrar en otro tema que se refiere con Israel en el desierto. Antes de empezar, mis hermanos, que Dios sea en tu vida haciendo lo que Él tenga que hacer. Dios abra tu entendimiento, abra tus ojos, como también le pido a Dios abra los míos. Tanto tú como yo aprendemos en este momento la palabra. No es que yo doy entendimiento y conocimiento que yo sé, sino que al momento de abrir la boca también voy aprendiendo. El Señor por misericordia nos va enseñando algo nuevo, y el Señor permite ser instruidos de tal manera de que Dios nos sorprende de maneras tremendas. Yo le pido al Señor que sea Él hablando, no sea yo, que no tenga nada mío en este tema, sino que sea el Espíritu Santo obrando. Vamos a entregar este tiempo al Señor y vamos a pedirle que sea Dios obrando y haciendo lo que Él tenga que hacer. Santo y bendito Padre, te bendigo, te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Padre. Perdona, Señor, Padre, cada ofensa, te pido, Señor, que hemos cometido de pensamiento, palabra, obra y omisión, Señor. Perdona, Padre, las veces, Señor, que se han abierto puertas. Se ha dicho o se ha hecho cosas, Señor, que desagradan tu nombre. Hemos pensado, hemos abierto puertas con los pensamientos, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra falencia, que nuestra, Señor, Padre, nuestro es el error y nuestro, Señor, la confusión, Padre. Yo te ruego en el nombre de Jesús, ábrenos los ojos, ábrenos el corazón, ábrenos el entendimiento. Quita, Señor, lo que estorba de nuestras vidas, lo que nos impide verte cara a cara, Padre. Que sea su Espíritu Santo obrando y trabajando en nosotros, Señor, como quiere que sea hecha la obra. Perdona nuestras iniquidades. Perdona las veces, Señor, que hemos abierto puertas al enemigo, Señor, a pensamientos, Señor, impuros, a pensamientos tercos, necios, al orgullo, a la altivez. Perdona, Señor, Padre, por las veces, Señor, que hemos dudado de tu presencia, dudado de las promesas. Perdónanos, Padre, cuando no hemos entendido la relación, Señor, a la que nos has llamado a tener, porque no moriste solamente para salvarnos, para sacarnos del infierno y llevarnos al cielo, sino para volvernos a la imagen del Hijo. Y la intención de volvernos a la imagen es devolvernos también a la relación contigo, Padre. Enséñanos a entender que necesitamos, Señor, estar en relación contigo. Señor, saca los secretos a la luz, mi Señor, y enséñanos a ser hombres y mujeres del secreto. Vuélvenos a la intimidad, a la relación contigo, Padre. Vuélvenos a la oración, a la búsqueda. No solamente orarte, Señor, para presentarte una cosa, un evento, hacer cualquier situación, sino verdaderamente entrar a tu presencia y consultarte lo que tú quieres que se haga, Señor. Padre, planificamos, hacemos y luego te oramos, Señor, y queremos que tú nos respaldes y tú nos dices, yo no estoy con eso, yo no estoy con ellos. Padre, enséñanos, Señor, a escuchar tu voz y saber qué es lo que tú quieres en nosotros. Quita el yo de nuestras vidas, el querer buscar nuestra propia gloria. Padre, aún, Señor, en lo tuyo, Señor, con el pretexto muchas veces de decir que, Padre, queremos hacerlo para tu gloria, en el fondo queremos buscar nuestra gloria, Señor, con lo tuyo. Y podrá escucharse muchas veces, Dios Todopoderoso, que es para ti, pero tú conoces, Señor, las intenciones. Y muchas veces pensamos que te engañamos, Señor. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que te hemos agradado, papá. O que te estamos agradando, Señor, con cosas y situaciones, Señor, que tú no estás agradado, Padre.
Ábrenos los ojos, ábrenos el entendimiento, ábrenos el corazón, Señor. Y ayúdanos, Padre, a ser, Padre, conforme a tu voluntad y conforme, Señor, a tu dicho, Padre. Recibe toda gloria, recibe el honor y la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, yo sí me llevo de lo que escuché recientemente en una prédica, que estamos en un tiempo donde ya no se quiere palabras. Ya no se quiere que nosotros hablemos tanto, sino que vivamos lo que hablemos, y que Dios nos ayude, porque si somos sinceros, para eso el Señor nos salvó. El Señor no está tan interesado en cuánto convencimiento tú tengas para poder llegar a las personas. Nosotros pensamos que por el mucho intelecto, por el mucho hablar, nosotros vamos a convencer. Y lo que Dios quiere son vidas transformadas. Yo pongo mucho el ejemplo de cuando yo trabajaba en Claro. Y una de las cosas que, por ejemplo, y no solo en Claro, sino en cualquier empresa, es que cuando una persona está totalmente convencida de lo que está vendiendo, esa persona convence. Porque la gente no mira tanto, la gente no se apercibe tanto en tus palabras que tú convences, la manera como tú le convences a la persona, sino que tú estés tan confiado en lo que tú le estás ofreciendo a la persona, que esa persona ve tu sinceridad en lo que tú le haces y la persona se siente convencida automáticamente. Entonces, Dios no quiere solamente que seamos gente de palabra, sino gente que verdaderamente vivamos la palabra del Señor. Y para vivir la palabra necesitamos de estar convencidos de la efectividad de la palabra en nuestras vidas, de la efectividad de la obra de Cristo. Porque si no, nosotros vamos a estar hablando y podemos estar poniendo tantos conceptos y no convencer a nadie. Me lo hablo a mí mismo, me lo hablo primero a mí mismo. Yo le pido ayuda al Señor. A mí me falta mucho por aprender. Me doy cuenta que hay cosas y situaciones donde hay mucha mayor demanda y que no puedo en mis fuerzas, pero es Dios el que hace mi vida. Yo pido al Señor que el Señor también, a través de estos tiempos, que el Señor permita predicar, permita hablar la palabra. No solamente el Señor permita llegar a muchas vidas, sino también que el Señor también empiece una obra redentora en cada vida, en cada persona, incluso en mi vida. Una obra restauradora, una obra de transformación total. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque hay una paz en el corazón cuando alguien le sirve al Señor. Pero es mucho mayor cuando el servicio es genuino, es de corazón. A Dios no le interesa tanto cuánto tú hables, cuánto conocimiento tengas. O nos hemos metido tanto en un tiempo donde la gente te mira por la capacidad, por el intelecto, y lo peor es que eso se ha contaminado en las iglesias, donde muchas veces por la capacidad, por la forma del carisma que tienes, por la capacidad de hablar con las personas, por el don de gentes y por todas esas cosas, ahí te califican para un liderazgo, te escogen, te llaman, te ponen. Y miran lo que externamente tú puedes producir. Sin embargo, Dios no escoge de esa manera. Si nosotros vamos a la escritura, nos damos cuenta que la misma palabra muestra que el Señor llama lo vil y menospreciable del mundo para humillar a los sabios. Y que muchas veces Dios no va a tomar en cuenta nuestras vidas por causa de lo que le podamos ofrecer a Dios, como muchas veces enseña. Y a veces decimos, Señor, ¿qué viste de bueno en mí? Y buscamos qué es lo que Dios vio de bueno, como que si Dios nos hubiese visto por nuestros atributos. Eso no es así. Muchas veces yo le he dicho, Señor, ¿qué viste de bueno en mí? Cuando yo muchas veces te fallo, muchas veces caigo en circunstancias de situaciones que muchas veces son vergonzosas, y digo, Señor, ¿qué viste de bueno en mí? Y a veces esos conflictos llegan y digo, es que no puede ser justo, es que no es justo. ¿Por qué decimos que no es justo? Porque muchas veces nosotros tenemos una forma de pensar que muchas veces no está acorde a la voluntad, a la palabra de Dios, ni está acorde a lo que Dios ha dicho. ¿Qué le puede ofrecer al hombre, el hombre a Dios, para que Dios esté agradado? Nada. ¿Qué le puede ofrecer el hombre a Dios para que Dios esté
contento con las personas, nada. Yo me doy a entender en este sentido es que el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios en sus fuerzas, en su humanidad, no tiene absolutamente nada. Todo es de Cristo, todo fue hecho en Cristo y por Cristo y para Cristo. La obra de salvación es de Cristo. La obra de redención y santificación es de Cristo a través del Espíritu Santo. No es que no hagamos nada, sino que nosotros nos movemos acorde a lo que el Señor puso en nosotros. Pero el punto de aquí es que estamos en un proceso donde el Señor está empezando su obra. Mis hermanos, Dios sea tratándonos. Dios sea volviéndonos a la intimidad con Él, a la relación genuina. Y muchas veces yo le digo al Señor, y esto ha venido recientemente en mi vida, y yo le pido al Señor que así sea. Y que eso también Dios ponga en tu vida, es enséñame a escucharte. Nosotros nos acercamos a la oración y decimos Señor y le pedimos tantas cosas y le alabamos y sacamos tantas cosas y oramos y pensamos que por las oraciones, por cómo oramos, Dios nos escucha. Y muchas veces no es así, mis hermanos. Hay gente que se jacta porque se levanta a las 3 de la mañana. Hay gente que se jacta porque ora 1 o 2 horas seguidas y no para la oración. Hay gente que se mete tanto en el espíritu que verdaderamente puede estar todo el día, pero eso no es el punto y el medio, sino que a veces pensamos que por lo que hacemos o cuánto hacemos, estamos ganando la aprobación de Dios, y no es así. Nosotros somos personas, hablando espiritualmente, que nos gusta hablar con Dios, pero no nos gusta que Dios nos hable. Decimos que queremos hacer la voluntad del Señor, pero hacemos la voluntad aparentemente del Señor a nuestra manera, y el Señor no quiere nada de eso en nosotros, sino que lo que el Señor quiere es que nosotros decidamos oír su voz y entender qué es lo que Él quiere. Nosotros pensamos que hacemos la voluntad de Dios porque hay una obra evangelística y nos vamos y nos lanzamos y hacemos la voluntad de Dios. Y muchas veces hay que preguntarle al Señor si esa obra viene de parte de Él o no. Y se va a escuchar tonto, se escucha raro lo que yo estoy diciendo en este momento, pero esa es la realidad. Dios muchas veces no se va a mover por lo que nosotros creamos o pensemos, sino por lo que su palabra dice. Si nosotros vemos en las escrituras, nosotros pensamos que si nos vamos a un lugar, entonces Dios va a probar de todas maneras donde nos vayamos. Sin embargo, no tomamos en cuenta que hay un versículo bíblico donde el apóstol Pablo quería irse a un cierto lugar, el Espíritu Santo no le dejó. No se lo permitió. Pero no es que ese lugar se le ve que es de buena cosecha, se ve aquí una buena oportunidad, aparentemente decimos buena oportunidad para el Evangelio de Dios, pero la verdad es que nosotros hicimos una buena oportunidad para brillar. Y el Señor no nos ha llamado a ese lugar. Que el Señor quiere que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, sí. Que hablemos de la palabra del Señor, sí. Que ganemos almas para el Señor, sí. Aunque quien salva es Cristo. Sin embargo, mis hermanos, hay que entender y hay que comprender que el Señor nos quiere oyéndole, más que Él nos oiga a nosotros. Nosotros por mucho tiempo oramos esperando que Dios nos oiga, pero cuando toca el momento de que nosotros tengamos que oír a Dios, nosotros no queremos prestar los oídos. Muchas veces pensamos que Dios no oye las oraciones, pero Dios sí las oye. Oye las oraciones. Y no siempre oír las oraciones significa que Dios va a contestar lo que yo estoy orando. Nosotros pensamos que la contestación de Dios es que sí te voy a dar y sí te voy a bendecir y sí voy a hacer esto y sí voy a hacer este otro. Y no es tanto eso. A veces nosotros pensamos que la contestación es que Dios va a responder sí, 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 es sí y todo. De hecho, hay mucha gente que dice, ¿cómo no va a ser la voluntad de Dios sanar? ¿Cómo no va a ser la voluntad de Dios? No digas, hágase tu voluntad, sino que decláralo, porque si es la voluntad de Dios, ¿cómo no va a ser? Pues muchas veces no lo es. Así de sencillo. Nos olvidamos de la soberanía de Dios. Yo toco estos temas, mis hermanos, y el Señor sabrá por qué. Pero hay una tremenda necesidad de nosotros volvernos al aposento. Volver al lugar secreto con el Señor y pedirle al Señor que nos enseñe a oírle, porque no le sabemos oír a Dios.
Pensamos que nos acercamos y estamos agradando a Dios por lo mucho que hacemos, pero no hacemos absolutamente nada, mis hermanos. De hecho, no hacemos nada en el reino. La gente piensa que por estar en un ministerio hace muchas cosas por solamente pertenecer a un ministerio. Y eso no es seña de nada. A veces pensamos que por estar en un púlpito, por estar en las mesas o por estar en un lugar, ya agradamos a Dios. Y no es así, mis hermanos. Hay mucha gente que está en los lugares por causa de elección de hombres y no por la elección de Dios. Y yo digo esto, mis hermanos, porque son tiempos de que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Yo vuelvo y digo, mis hermanos, la intención no es atacar el cuerpo de Cristo, no es atacar la iglesia, no es atacar a pastores ni nada por el estilo. Mis hermanos, esto es falla de todos. Todos fallamos en ese sentido. Muchas veces nosotros miramos con la vista, nos parece bien a nosotros, decimos, esta es la persona indicada, porque a mí me parece que es. Y no le preguntamos a Dios, a mí me parece que hay que ser así, a mí me parece esto, a mí me parece este otro, y no le preguntamos al Señor, Señor, ¿esto es así o no? No lo hacemos, porque a mi parecer esto tiene que ser y punto. Y yo soy tal persona y soy esto, y porque yo soy esto, entonces tiene que hacerse porque Dios me respalda en lo que yo digo, porque soy esto, y eso no es así. Y cuando digo soy esto, puede ser pastor, puede ser alabante, puede ser ujier, puede ser lo que tú quieres. El punto al que quiero llegar es que Dios nos ayude a verdaderamente escuchar su voz, a verdaderamente escuchar su voz y hacer caso a la voz de Dios. Va a ser una batalla, mis hermanos, va a ser una lucha porque luchamos con la duda, luchamos con la ansiedad, luchamos con el afán que es el peor enemigo de la intimidad con Dios. Porque cuando una persona está afanada no puede meterse en la presencia de Dios por el mismo afán que le está asediando la mente. Y bueno, son temas y cosas que el Señor nos ayude a ver en otros días, si el Señor permite, si es la voluntad del Señor. No se ha vuelto a hacer las predicas los días sábados. Pero si Dios permite, si Dios así lo quiere, se retomará si el Señor así lo desea. Porque sí es necesario, mis hermanos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar ya al último tema de las vestiduras sacerdotales, que es eh, la mitra. Ahora, antes de entrar a este tema de la mitra, hacemos un recuento de todo lo que hemos estado viendo desde los primeros días acerca de lo que es la dispensación de la ley, acerca de lo que es el tabernáculo. Recordemos que estamos viendo la dispensación de la ley y esta empezó desde los 10 mandamientos y termina en la muerte de Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo en sí mismo cumple toda la ley y Él es el fin de la ley. En Cristo se cumple la ley. Y más adelante avanzaremos para explicar más detalladamente lo que significa en el cumplimiento de la ley, por qué Cristo es el fin de la ley y por qué en Cristo termina la ley. En Cristo empieza y termina la ley y empieza la gracia. Ahora, hablamos acerca de lo que es el tabernáculo, hablamos de sus partes, hablamos de cada cosa que tenía el tabernáculo y lo que significaba cada cosa espiritualmente hablando. Tanto lo que son los atrios, lugar santo, lugar santísimo, los implementos, los colores, los metales, porque había metales preciosos que tenían un simbolismo profético y espiritual. Eh, ya hemos hablado de los otros elementos que tienen que ver con las vestiduras sacerdotales en este momento. Ya vamos a hablar específicamente del implemento de las vestiduras que se coloca en la cabeza. Hablamos de los calzoncillos y hablamos de la túnica de lino, y hablamos de los otros elementos que tienen que ver con el protector de la túnica, el manto del efod, el pectoral del juicio,
Sé que son más elementos, por el tiempo no me puedo poner a rebuscar en este momento para hacer un recuento. Si ustedes quieren ver acerca de lo que hemos estudiado, les invito a ver los videos anteriores para que estén al día, conozcan lo que se ha hablado, para que más o menos entiendan de qué se ha estado tratando todo esto. En este momento vamos a hablar acerca de la mitra. ¿Qué es la mitra? Primeramente la mitra la vamos a encontrar en Éxodo 28 del 39 hasta el 40, capítulos 39, versículo 28 y 31 de Éxodo también, y Zacarías 3:5. Ahora, la palabra mitra viene del hebreo arrollar o envolver. Ya más o menos entienden a lo que se refiere a como la forma de un turbante. Ya más o menos se dan la idea de cómo era la mitra entonces. Era diferente, era diferente al que usaban los demás sacerdotes, pues los de ellos se llamaban tiara. Y esto lo encontramos en Éxodo 28:40 y 41, 29:9 del mismo libro de Éxodo, y Levítico 8:13. La tiara y la mitra eran dos implementos diferentes. Esta mitra tenía además una lámina de oro en letras que decía Santidad a Jehová. Ahora, ¿qué nos descubría esta última prenda? Punto 1. Descubría la autoridad suprema de Cristo. En el Nuevo Testamento a las mujeres se les ordenaba cubrir sus cabezas como símbolo de sumisión al varón, que era representante de Cristo. Ya, les vuelvo a leer. En el Nuevo Testamento a las mujeres se les ordenaba cubrir sus cabezas como símbolo de sumisión al varón, que era el representante de Cristo en cuanto a responsabilidad y autoridad en la enseñanza. Asimismo, es la mujer un símbolo de la iglesia sometiéndose a Cristo. Esto lo vamos a encontrar en 1 Corintios 11 y Efesios 5. Ahora, por eso la mitra en la cabeza habla de Cristo, que siendo igual con el Padre, se humilló hasta lo más humilde, y esto hizo que Él fuera levantado como cabeza de todo el universo. Según Filipenses 2, del 5 al 12, versículo que ya conocemos, que nos habla específicamente de cómo Jesucristo se humilló hasta lo sumo y fue levantado a lo sumo. Efesios 1, 19 y 22, que refleja que el Señor derramó su sangre hasta lo sumo por amor a nosotros, y que por ende tenemos entrada al cielo y tenemos entrada a su santa presencia, siendo llamados destinados antes de la fundación del mundo, predestinados por su gran amor, como dice la palabra. Es importante tomar en cuenta la similitud que hace aquí con respecto a la mujer, tomando en cuenta que Dios refleja el matrimonio como la relación, como la semejanza de lo que tiene que ser la relación de Cristo con la iglesia. Entonces, la iglesia es la novia, entonces la novia tiene que estar con el velo puesto delante de su esposo. La mitra llegaba a ser como ese turbante que se ponía en la cabeza para presentarse delante del Señor. Por eso decía también las letras santidad a Jehová. ¿Cuál era el velo de las mujeres? Era el pelo largo. El de los varones obviamente era el turbante que se colocaba en la cabeza. Muchas veces se miraban películas donde el Señor Jesucristo cuando oraba se colocaba un turbante. Moisés cuando se presentó delante del Señor y llegaba con su rostro iluminado, de tal manera de que dice que fue la lumbrera que tenía en el rostro que el pueblo se asustaba, y Moisés cubría su rostro
se cubría el rostro. Entonces, ese cubrirse el rostro es prácticamente el velo, que representaba prácticamente sumisión, humillarse delante de la presencia del Señor. Los ángeles, dice la palabra en Isaías capítulo 6, que los querubín, los serafines, se presentaban delante del Señor cubiertos dos alas su rostro y dos alas sus pies, y las otras dos alas volaban, tenían 6 alas. Entonces dos cubrían sus rostros, y ese cubrirse era seña de humillación, de reverencia delante del Señor. También cubrían sus pies y volaban, o sea, era un símbolo de reverencia, de no mirar el rostro de Dios, representando la santidad que Dios tenía delante de los hombres. Y él dice, es tanta la santidad de Dios que no soy digno de verle, y se cubrían el rostro. El velo representa lo mismo. Entonces más o menos ya vamos entendiendo cómo va llegando el asunto, cómo van siendo las cosas. Interesante cuando la mitra dice santidad a Jehová. Por eso la mitra es en la cabeza la de Cristo, que siendo igual al Padre, en el Padre se humilló hasta lo más humilde, y esto hizo que él fuera levantado como cabeza de todo el universo. Ahora, Jesús exclamó a partir del cielo, en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Punto número 2. Descubría la justicia suprema de Cristo. La mitra era de lino blanco. Ya sabemos qué significa lino blanco: pureza. Era como una corona de justicia. Y es que el someterse a Dios y ser Cristo es estar justificados plenamente. El someterse a Dios y a su Cristo, perdón. El someterse a Dios y a su Cristo es estar justificado plenamente. Dice la Escritura en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis 19:8, recordemos que de lino blanco es el vestido de la novia. Recordemos que el lino blanco es el vestido de la novia que se pondrá la iglesia en las bodas del Cordero, según Apocalipsis 19:8. Punto número 3 dice la lámina de oro sobre la mitra. Sobre la mitra, en la cabeza, la lámina de oro del sumo sacerdote era tipo de la santidad esencial del Señor Jesús. El hecho de que te diga y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Jehová, quiere decir que Cristo está continuamente delante de Dios para interceder por nosotros. Si nos acordamos cuando estábamos leyendo el resto de las partes del sumo sacerdote de las vestiduras, recordemos que también se ponían campanillas. Entonces, cuando se ponían las campanillas, el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año para ofrecer sacrificios a Dios. Si el sacrificio era acepto delante del Señor, las campanillas seguirían sonando, dando a entender que el sacrificio era acepto. Pero si las campanillas no sonaban, era porque el sacerdote fue muerto en la presencia del Señor, y eso era una seña de que el sacrificio era rechazado. Al Cristo estar, mis hermanos, atención, al Cristo estar para siempre, constantemente en la presencia del Señor, te da a entender que su sacrificio fue acepto para siempre. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí fue acepto para siempre. Y por ende, Cristo está delante del Padre en todo tiempo intercediendo por nosotros, porque su sacrificio fue acepto delante del Señor. No hay otro sacrificio que nosotros podamos hacer para poder agradar al Padre o presentarnos delante del Padre. Los sacrificios que nosotros podemos hacer son sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Hay sacrificios de alabanzas, sacrificios de gratitud.
Ya no sacrificio por el pecado, ya no sacrificio de sangre, ya no sacrificio de corderos para expiar el pecado, porque Cristo una sola vez y para siempre pagó el precio por nuestros pecados. Hay una parte de la escritura que dice en hebreo que una vez que la persona haya sido salvada y haya gustado de la presencia del Señor y se haya apartado o haya caído, como dice la escritura, haga crucificar otra vez al Hijo de Dios para sí. O sea, muchas veces de la gente que enseña que la salvación se pierde, te enseña que tú puedes pecar, perder tu salvación y tienes que volver a recibir al Señor para recuperar tu salvación. Eso es volver a crucificar al Señor para uno mismo. Cuando la palabra del Señor te dice que si una vez que tú probaste y has gustado de la presencia del Señor y de repente caíste, no se pierde lo que tú has recibido. Eso no se pierde. Porque entonces es volver a crucificar a Cristo. Si tú lees el libro de Hebreos, el libro mismo dice que el sacrificio de Cristo fue una sola vez. Cuando le dice que el hombre muere una sola vez y después del juicio también dice Cristo una sola vez se sacrificó por nosotros. Un solo sacrificio bastó nada más. No se tenía que volver a repetir el sacrificio por nosotros. Una sola vez y para siempre. Por ende, mis hermanos, una vez que el Señor fue acepto delante de la presencia del Señor, se quedó con el Padre para siempre intercediendo por nosotros. Una vez que tú fuiste salvado, eres salvo para siempre. Así de sencillo. Una vez que el Señor te selló para Él, te selló para siempre. Y tú tienes entrada a la eternidad el día que el Señor llame a sus hijos y toque la trompeta, tú te podrás presentar, yo me podré presentar delante del Señor confiadamente cuando se nombre en la lista. Esa es la confianza que tenemos. Y si el Señor y si el sacrificio de Cristo fue acepto para siempre, tenemos mayor seguridad de que tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre del Cordero. Esa es la confianza que tenemos, mis hermanos. Somos aceptados por el Padre Celestial, su santidad nos pertenece, su santidad. Cuando la palabra dice que sin santidad nadie puede ver a Dios, no te habla de salvación, sino de relación. Cuando tú no estás andando en santidad, se te va a hacer complicado entrar a la presencia del Señor. Pero nosotros entramos al reino de los cielos por la santidad de Jesucristo. Entendamos eso. Nosotros entramos a la presencia del Señor por medio de la santidad de Jesús, no por la nuestra. Dios nos manda a santificarnos, sí, y es una demanda de nosotros santificarnos, sí. Pero la salvación y la entrada al cielo no se da por tu santidad y mi santidad, sino por la santidad de Cristo. Y la palabra lo dice. Además del sello de la lámina de oro, nos habla también del Espíritu Santo, que es el sello de Dios en el corazón del hombre, según Efesios 1:13, cuando dice que el Espíritu Santo es las arras, que es la garantía de nuestra herencia en Cristo. ¿Cuál es nuestra herencia en Cristo? Es el reino que tenemos. Nuestra garantía, nuestra herencia es Cristo mismo, nuestra herencia es Dios mismo. Porque muchas veces pensamos que la herencia es las calles de oro, nos ponen muchas veces lo material, que no vamos a arder en el infierno. Pero la herencia es mucho más allá, la herencia es Dios. Es que tú vas y yo voy a pasar y vamos a pasar la eternidad delante de Dios siempre. Vamos a estar toda la eternidad con Dios. Esto es mucho más allá que simplemente hablarte de las calles de oro, del cielo, de la paz que habrá en el cielo, sino es el hecho de que vamos a estar con el Señor para siempre. Ese tiene que ser el anhelo de la iglesia. En síntesis, y esto ya para resumir, lo que se refiere ya a la mitra, podemos decir que esta prenda del Señor Jesucristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, que es la mitra, justicia, el lino fino, y santificación, la lámina de oro. Las tres cosas mostrando su obra completa en la cruz por nosotros. Mis hermanos, con esto terminamos todo lo que tiene que ver con las vestiduras sacerdotales.
Yo les digo sinceramente, para gloria del Señor, yo bendigo el nombre del Señor porque estas enseñanzas avivan la fe. Créanse, avivan la fe. Avivan la fe porque te muestran cómo el Señor obra para bien por tu vida. Y cómo el Señor a través de su obra, el Señor se muestra con toda la intención de no solamente salvarnos, sino volvernos a su relación con Él. El tabernáculo, mis hermanos, en último análisis significa morada, significa tienda. Entonces, la intención de Dios al hacer el tabernáculo en medio de su pueblo Israel es morar con su pueblo. Aún, mis hermanos, con todo lo que el pueblo de Israel pecaba y hacía y todas las cosas que nosotros ya hemos leído en las escrituras, tú no vas a encontrar en ningún aspecto que el tabernáculo dice, no, ya disuelvan el tabernáculo porque me voy del pueblo, no. Siempre la intención de Dios ha sido morar con sus hijos, morar con su pueblo. Dios mandó hacer un tabernáculo porque Él quiso morar con su pueblo. Él quiso habitar junto al pueblo que Él escogió. ¿Cuál es el tabernáculo nuestro, mis hermanos? Es nuestro corazón, es nuestra vida. Y en el momento que tú le recibiste al Señor y yo le recibí al Señor, el Señor ya no solamente es un habitante en tienda, Él habita dentro de ti, dentro de mí. Ya no es el vecino, ahora Él habita en ti y Él habita en mí. Esto es mucho más glorioso y más valioso de lo que nosotros pensamos, y esto es algo que debemos ser agradecidos a Dios, debemos ser agradecidos con el Padre. Yo les digo a mis hermanos que yo muchas veces me asombro de lo que el Señor habla. Yo sé que algún momento yo volveré a escuchar esta prédica que le he dado yo mismo. Y sé que el Señor me va a ministrar en muchas cosas porque a fin de cuentas no soy yo quien abre la boca, sino el Señor. Y también recibiré tirón de orejas. Mis hermanos, con esto es alentarnos cada día a que Dios nos ayude a entender su amor, su misericordia, y que Dios nos haga entender que somos hijos amados, hijos aceptos por Él, hijos aceptos para Él. Con el tema de la salvación, mis hermanos, como yo les he dicho, yo seguiré insistiendo cuando el Señor me permita con respecto que los hijos de Dios nunca se van a perder. Yo, con lo que hemos hablado de la mitra en el último aspecto, en el aspecto número 6, yo podía haber aclarado todo un énfasis de por qué el Señor habla de que ninguno de los hijos de Dios se perderá. Pero eso es algo que ya el Señor pone en convicción en cada persona. Yo, después de tanto tiempo, aprendí, mis hermanos, que no le puedes tratar de meter a la gente el que conozca, el que entienda, que comprenda, y tratar de convencer para que la gente crea lo que tú crees, sino que lo que es de Dios va a ser revelado a su tiempo en cada persona. Y Dios va a hablar a quien quiera hablar y mostrar a quien quiera mostrar, y Dios será quien convence a quien quiera convencer. Nosotros no somos los que convencemos, no vamos a convencer a nadie. Que convence es Cristo, el que convence es el Espíritu Santo. Si el Señor me ha puesto esa convicción, y por la misericordia del Señor te da esa convicción a ti también, gloria a Dios, que Él te dé esa convicción. Y necesitamos entender que lo de Dios no se pierde. Porque muchas veces nosotros andamos afanosamente pensando que porque si no obramos, que si no hacemos obras, que si no hacemos esto, que si no hacemos otro, Dios nos va a destituir de su presencia, nos va a quitar del libro de la vida, nos va a borrar porque somos esto, porque somos este otro. Sin embargo, la palabra nunca te dice eso. Y muchas veces cuando dice el alma que pecare, esta morirá, o el alma que pecare, este morará, el alma que hiciera esto y este otro, y muchas veces nosotros juzgamos el pecado como un problema de moralidad y no como una naturaleza. Es verdad que la paga del pecado es muerte, sin embargo también el Señor nos dio un sustituto que es Cristo Jesús. Por eso dice la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos ayuda a entender, Dios nos abre el entendimiento. También es de entender que Dios no te salvó para simplemente que te vayas al cielo. Dios nos salvó para que vivamos su vida, para que tengamos su carácter.
Y esa es una de las señas de que hemos nacido de nuevo, mis hermanos. No es solamente el tener una posición pastoral, no es solamente estar en un ministerio. Nosotros nos engañamos y pensamos que porque somos algo ya estamos agradando a Dios, mis hermanos, y es un tremendo engaño. Dios nos abra los ojos, Dios nos ayude, Dios nos haga entender. Empezando igual por mi vida, mis hermanos, porque soy el primero que necesita. Que sea Dios bendiciendo tu vida. Mis hermanos, vamos a terminar con oración, Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu nombre, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor, y porque tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, Señor, que has permitido, Señor, que se predique este mensaje. Yo te pido, Señor, que, Padre, si es en este tiempo, en la posteridad, Padre, tú llegues a cada corazón, Señor. A los que tu Padre quieres que lleguen, Señor, esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Te pido sabiduría y entendimiento, Señor, para los temas que siguen, Señor, porque aún, Padre, todavía no he centrado, Señor, en el resto de detalles, Señor. Padre, yo te pido que sea usted hablando, que usted ponga los temas, que usted ponga, Señor, las enseñanzas, Señor, que faltan. Y usted dirija de aquí en adelante, Padre, todo, Señor, en el nombre de Jesús. Toma control, Señor, de este tiempo. Toma control, Padre, en el nombre de Jesús, de todas las cosas, Señor. Enséñanos a entender, Señor, que somos hijos amados, papá. Enséñanos a entender, Señor, que somos hijos, Señor, aceptos por la sangre de Cristo. Y vuélvenos el corazón a ti, Señor. Padre, sea tuya la gloria, sea el honor y la alabanza en el nombre que sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Enséñanos a tener temor y temblor de tu presencia. Te bendigo, Padre, te doy gracias, Señor, porque el que empezó la buena obra, Señor, la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Llévate lo que no es tuyo, papá, y ábrenos el entendimiento. Te ruego, Señor, que quites, Señor, toda venda de los ojos y toda escama de los ojos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a abrir, Señor, el entendimiento de las cosas que tú quieres que, Padre, que se hagan. Háblanos al corazón. Aleluya. Santo y poderoso eres tú. Que Dios bendiga tu vida. Dios sostenga tu casa y que sea un tiempo donde el Señor abra tu corazón y tu mente a su verdad, y que este es el tiempo donde el Señor te despierte por completo, nos despierte por completos. Que este es el tiempo donde ya las escamas caigan del corazón, de la mente, y que por de una vez el Señor termine su obra y la complete. El año de los plazos límites, que sea Dios en este año terminando y desechando todo lo que en tu vida ha estado estorbando y siendo tropiezo para el cumplimiento de sus promesas. Dios te bendiga, Dios te dé la victoria, Dios te abra el entendimiento y el corazón en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. La paz de Dios sobre sus vidas.